Hablaremos ahorita del análisis de la comunicación serial de un criadero de pollos, para lo cual es necesario conozcamos las capas de comunicación según el modelo OSI, el cual nos manifiesta que es una normativa formativa por 7 capas que definen las diferentes fases por las que debe pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicación. Constituye, por tanto, un marco de referencia para la definición de arquitecturas de interconexiones de sistemas de comunicaciones, en las cuales nos define el primer nivel, un nivel físico, una capa física, en la que nos da la señal y transmisión binaria de los elementos. La capa física es la capa que ofrece en los niveles superiores un sistema de transmisión de datos, es decir, proporciona un mecanismo para enviar y recibir bits empleando el canal de comunicación. Estas pueden ser mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimiento. El segundo nivel tenemos un nivel de enlace de datos. Este utiliza la funcionalidad ofrecida por la capa física. Aunque la capa física ofrece un mecanismo para enviar y recibir datos, esta capa no se encarga de comprobar si los datos recibidos son correctos. El objetivo es ofrecer a los niveles superiores un enlace libre de errores, proporcionando mecanismos para el control y la detención de errores. El siguiente nivel es el nivel de red. Este proporciona los medios necesarios para la transferencia de información entre sistemas finales a través de algún tipo de red de datos. De esta manera, las capas superiores no tienen que conocer la técnica de conmutación empleada o el camino que seguirá el mensaje hacia el destino. La siguiente capa es la capa de transporte, pues esta capa nos proporciona mecanismos de intercambio de datos entre sistemas finales de extremo a extremo. Este intercambio debe realizarse libre de errores, en consecuencia sin pérdida ni duplicados y cumpliendo los requisitos establecidos. La siguiente capa es la capa de sesión, donde esta capa es la encargada de mantener y controlar el enlace establecido entre dos ordenadores que estén transmitiendo datos. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin sin reanudándolas en caso de una interrupción. En la capa de sección se debe proporcionar servicios como el control del diálogo, un agrupamiento y uno de recuperación. La capa de presentación o nivel de presentación se encarga de la representación de la información, de esta manera que aumente distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres y que los datos lleguen de manera reconocible. Esta es la capa que trabaja más, la capa que primero trabaja más del contenido de la comunicación, en el que se establece la información. Y por último tenemos la capa de aplicación, donde esta ofrece a las aplicaciones al usuario. Esta da la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correos electrónicos o gestores de bases de datos y protocolos de transferencia de archivos. Según el comité ISA SP50, ha denotado mediante un acuerdo estándar se ha contemplado que un paquete de protocolo propuesto del modelo OSI propone una serie de complementos o mejoras bajo las condiciones de este comité, llamado compatibilidad de
de señales de instrumentos eléctricos y trata de desarrollar las normas necesarias para definir las características que deben cumplir las señales, tanto analógicas como digitales. Este acuerdo especifica la transmisión de corriente para instrumentos y señales de control, y este estándar define a una red en solo 3 capas: la capa de física, la capa de enlace y la de aplicación. Por eso vamos a desarrollar en este proyecto estas 3 capas, que son la física, enlace y de aplicación. Tomando en cuenta ya estas definiciones, vamos a proceder a identificar los elementos de las 3 capas que se muestra en este proceso de criamiento. Bueno, en la capa física tenemos sensores. Se ha identificado como los sensores, los LM35, un sensor LM35 de temperatura, un sensor de humedad, un sensor de temperatura L35. Este es un circuito electrónico que nos permitirá medir la temperatura. Un sensor de humedad DHT11 es un aparato que se utiliza para la lectura en espacios interiores para controlar la humedad. El sensor de luminosidad, el LDR, es un sensor resistivo que varía el valor de su resistencia conforme a la cantidad de luz que este capte. Tenemos el sensor de fuerza o presión. Este es ideal para detectar una fuerza aplicada a una membrana como en la que se basa este sensor. Tenemos un sensor ultrasónico. Son detectores de proximidad que trabajan libres de roces mecánicos y que detectan objetos a distancias que van en pocos centímetros. También tenemos en esta capa los actuadores, que son la niquelina. Este elemento genera un calor cuando el mismo circula una corriente eléctrica en AC. Un ventilador es un elemento que genera un viento, y este va a ser controlado mediante los sensores antes mencionados. Tenemos un relé AC, el cual nos permite, es un dispositivo electromecánico que permite a un procesador como un Arduino controlar una carga a nivel de tensión o de intensidad. Tenemos una alarma, que es un elemento electrónico que emite un sonido de alta intensidad indicándonos algún tipo de indicador. Tenemos un SR-TIC. Este posee 3 conexiones: ánodo, cátodo y puerta, el gate, y este se encarga de controlar el paso de corriente entre el ánodo y el cátodo. Un pulsador es un componente eléctrico que permite enviar una señal de activación en función del corte de energía que fluye por el mismo. Y un LED que nos muestra, es una fuente de luz constitutiva por un material semiconductor dotado de 2 terminales, un positivo y un negativo. También tenemos un cable de comunicación USB 2.0 tipo AB, que nos servirá para la conexión serial que se necesita y que se verá en la capa de enlace. En la capa de enlace se trabajará con un controlador Arduino. Se identifica a esta capa como con el Arduino porque la adquisición de datos para los diferentes sensores dentro de la incubadora y la acción respectiva de los actuadores para mantener un sistema estable que se aplicará en la tarjeta Arduino. Se debe tener presente las siguientes características del controlador. El Arduino tiene una comunicación serial basada en el protocolo RS232, que es la principal forma de comunicación que posee un Arduino para intercambiar información con otros dispositivos.
como tiene el cable de comunicación 2.0, tiene una velocidad alta de 2.0, es una tasa de transferencia de 480 megabits por segundo. Dispone de 4 líneas, un par de datos y otro par de alimentación. Cuenta con los pines de entrada y salida, tanto análogos como digitales. Una frecuencia de 8.92 kHz y una velocidad de puerto de 960 baudios. El enlace con el computador y la placa Arduino se lo realiza mediante un programa, una interfase que tiene Arduino, que es el IDE Arduino, donde se podrá obtener los datos que se nos envíe por el protocolo RS-232. También tenemos por último la capa de aplicación. En esta capa tenemos las interfaces del usuario, que van a ser creadas por los propios datos que se va a obtener mediante la captación por el Arduino. Aquí se van a obtener los datos tanto de envío y de recepción de datos, que se manejará por el usuario mediante el HMI. Se pretende tener un HMI amigable al usuario, que pueda ser de fácil interpretación. Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. En este video vamos a presentar nuestro sistema, que se trata de una criadora de pollitos. ¿Sí? Entonces tenemos varios sensores y varios actuadores. Como actuadores tenemos esta secadora, que se encarga de regular el nivel de temperatura del sistema. También tenemos este foco, ¿sí? Estamos controlando la luminosidad. Tenemos también dos ventiladores de 12 voltios de computadora. ¿Sí? Estos ayudan a distribuir el calor generado por la secadora, ¿sí?, dentro de nuestro ambiente. También tenemos esta lata con agua, que lo que hace es tener regulada la humedad dentro del sistema. Sí, comprobamos que tanto el nivel de agua como el nivel de comida son correctos. Para el nivel de agua estamos utilizando un sensor de ultrasónico, y para el nivel de comida estamos utilizando un sensor de presión. Para la temperatura, sí, estamos utilizando aquí, contamos con un LM35, y aquí tenemos un sensor de humedad. Sí, estamos utilizando la placa Arduino 1. Sí, y como pueden ver aquí en mi pantalla, estamos utilizando únicamente para el HMI la view, y también estamos utilizando la view para hacer el control PID tanto de la temperatura como de la luminosidad, lo cual será explicado más a detalle más adelante. También tenemos cargado un pequeño programa a nuestro Arduino, ¿sí?, como pueden observar aquí. Continuando con la explicación de la planta, para obtener la interfaz hombre-máquina hemos utilizado el programa LabVIEW, el cual me permite generar un HMI a través de la comunicación con una tarjeta Arduino, y el cual está conectado a través de un cable USB 2.0. El control de todo el sistema está dentro de la tarjeta Arduino, y solo para la interpretación de datos y visualización de las diferentes variables y sensores y actuadores del sistema hemos ocupado LabVIEW. Como podemos ver, tenemos aquí la temperatura, la humedad, la luminosidad, el nivel de agua, el peso de los alimentos de los pollitos, el porcentaje de luminosidad. De igual forma tenemos la temperatura en cual se va a accionar la secadora, que es nuestro actuador. A continuación voy a dar inicio a la activación del sistema. Como podemos ver, el sistema ahorita está activado. Vamos a ver cómo se observa el control de luminosidad, porque le hemos alejado un poco de la LDR. Entonces cerramos el sistema. Como podemos ver, tenemos dos modos dentro del mismo: un modo automático y un modo manual. Entonces, si yo le aplasto aquí el modo automático, automáticamente se prende la luz, y aquí dentro de nuestro HMI se prende
un foquito que nos dice que está en modo automático. Si yo cambio a modo manual, como podemos ver aquí, se apagó el foquito de agua automático. Si yo mantengo presionado manual, se prende aquí también en el HDMI. Entonces, para lo cual voy a darle una mayor intensidad. Ahorita estoy subiendo el valor de la luminosidad. Como podemos ver, aquí el foquito se está prendiendo del más. De igual forma, también aquí en el slider está subiendo. Tengo un 30%, 40% y podemos observar el cambio como se está produciendo aquí. De igual forma, si yo le bajo a este control, se empieza a bajar. Como podemos ver, empiezan a bajar tanto los valores de la luminosidad y en los sliders y también en las alarmas. Si yo cambio a automático, automáticamente empieza a trabajar la luminosidad. Para obtener este fenómeno hemos usado una LDR y una parte de potencia que me permite el encendido y apagado del foco. Bueno, entonces ahora voy a ver nuevamente el nivel del agua, para lo cual solo voy a retirar el recipiente y se va a observar un cambio en el HMI. Entonces yo le quito y automáticamente se encienden las alarmas, tanto físico como virtualmente dentro del HMI. Coloco nuevamente el recipiente y ya deja de sonar la alarma. Ya. Ahorita lo que estamos haciendo es disminuir el nivel de la temperatura. Sí, abrimos una ventana y la puerta y podemos ver que ahí la temperatura ya bajó a 24 grados centígrados. Cuando la temperatura baja de 24 grados centígrados, como acabamos de escuchar, sí, se ha encendido la secadora. Sí, usando la secadora y los ventiladores, la temperatura dentro del sistema se vuelve a regular. Sí, como podemos observar aquí, la temperatura otra vez está subiendo. Sí, por facilidad esto lo voy a explicar más adelante. Sí, también utilizando gráficas, cómo se realiza el control PID on-off de la temperatura. Pero por el momento podemos ver cómo se va elevando poco a poco y cuando llega a 31 grados centígrados automáticamente se va a apagar. Entonces, para lo cual hemos cerrado nuestra maqueta para que se concentre el calor y poder observar el apagado de nuestra secadora. Como pueden escuchar, se ha apagado la secadora y se mantiene la temperatura aproximadamente de 32 grados. Como podemos observar, para que el calor sea uniforme y mantenga una humedad correcta, los ventiladores 1 y 2 se han activado. Observamos que al levantar la lata, automáticamente la alarma de la comida se ha activado. Como podemos ver, tanto como en el HDMI el valor del peso es nulo, de igual forma se activa la alarma. Pero si yo nuevamente coloco el recipiente dentro del sistema, se desactiva las alarmas y el valor del peso regresa a su estado original.